Imagina esto: un grupo de soldados soviéticos en las montañas de Afganistán, reunidos alrededor de una fogata. Están cansados, tienen frío y están mirando fijamente una olla de agua hirviendo. Podrías pensar que están haciendo sopa, un guiso, algo para comer, pero no. Dentro de la olla hay balas. ¿Se volvieron locos? Bueno, no exactamente. Esta fue su solución a un problema muy real. En 1979, cuando la Unión Soviética entró en Afganistán, sus soldados enfrentaron el mismo problema que ha afectado a los ejércitos desde siempre: una mala logística y aún peores raciones. A veces debido a la corrupción, a veces porque las líneas de suministro eran un desastre, y a veces porque los soldados simplemente querían comida que no supiera a castigo. Así que recurrieron a los comerciantes afganos. Pan fresco, fruta fresca, tal vez un poco de carne. Cualquier cosa era mejor que lo que salía de una cocina de campaña soviética. Solo había una complicación: el dinero. Los soldados soviéticos no estaban bien pagados, no lo suficiente como para comprar en el bazar cada semana, pero lo que sí tenían, lo que tenían en grandes cantidades, era munición. En una zona de guerra, nadie lleva la cuenta de cada bala. Con un par de retoques en el papeleo, siempre podías pedir un poco más. Nadie va a cuestionar a un soldado en el frente que pide un cargador extra. Así que las tropas empezaron a intercambiar municiones por comida, y aquí es donde las cosas se complicaron. Los muyahidines, la resistencia afgana, no eran un ejército formal, se mezclaban con la población. Así que muchos de los mismos comerciantes que vendían manzanas a las tropas soviéticas hacían llegar discretamente municiones directamente a la gente que luchaba contra los soviéticos. Y a los muyahidines les fascinaba la munición soviética. Usaban fusiles AKM, del calibre 7.62 x 39. También capturaban AK-74, del calibre 5.45 x 39. Mismos calibres, mismos cargadores, perfectamente compatibles. Así que cada vez que un soldado soviético cambiaba balas por pasas, probablemente esas balas eran disparadas de vuelta desde las colinas hacia ellos. Obviamente, esto era un problema. La solución tenía que ser sutil. Los soviéticos no podían entregar munición claramente falsa. Si lo hacían, los comerciantes y muyahidines lo notarían. Así que los soviéticos idearon algo que parecía ingenioso. Junto a una fogata, hirvieron las balas unas 5 horas, suficiente para destruir el fulminante, pero sin calentar el cartucho hasta que explotara. En teoría, parecía un plan perfecto. La munición se veía normal, se sentía normal. La idea era simple. Al llegar a los muyahidines, fallaría, haría clic y quizá atascaría su rifle o les costaría una balacera. Así, los soviéticos tendrían comida caliente sin armar al enemigo. Veremos cómo terminó eso. Mientras esas balas se cocinaban en una marmita, otros ejércitos saboteaban municiones de formas más efectivas y aterradoras. Retrocedamos una década. Vietnam. Estados Unidos estaba enfrascado en una larga y agotadora lucha contra el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Las tropas estadounidenses avanzaban lentamente, demasiado lento, mientras que el enemigo podía desaparecer en la selva y haberse ido antes de que una patrulla siquiera supiera lo que había pasado. Entra en escena el coronel John Singlaub y el SOG, el Grupo de Estudios y Observación. Se especializaban en misiones detrás de las líneas enemigas, equipos pequeños, trabajo silencioso, trabajo peligroso. Estos equipos seguían encontrando depósitos de municiones enemigos, pero tenían un problema si los volaban. Las explosiones dispersaban las municiones. Si intentaban moverlas, pesaban demasiado. Así que Singlaub propuso algo astuto, algo que haría que cada combatiente del Vietcong se lo cuestionara. Cada munición que cargaban era parte del proyecto Eldest Son. El plan era sencillo de explicar y terrible de ejecutar. Los operativos del SOG tomaban balas capturadas del 7.62 x 39, las abrían, vaciaban la pólvora y la reemplazaban con un explosivo mucho más potente, del tipo que no creaba 45.000 PSI, era la presión normal que un AK podía soportar, pero más de 250.000 PSI, suficiente para convertir un rifle en metralla, suficiente para arrancar una mano, o peor. El truco era que cada bala debía estar perfecta, sin marcas, rayones o señales de manipulación. Esto no se podía apresurar. Eran horas de trabajo lento y agotador en una mesa, convirtiendo cartuchos comunes en pequeñas bombas disfrazadas. Al final, habían saboteado alrededor de 12.000 cartuchos de AK, 556 cartuchos de ametralladora pesada y 1.968 proyectiles de mortero, y ahora tenían que introducirlos en los arsenales enemigos. Así que los equipos del SOG
llevaban pequeños paquetes en sus misiones. Si encontraban un depósito de municiones, metían discretamente algunos cartuchos saboteados, solo los necesarios para que una bala por cargador fuera mortal. Luego vino la campaña de desinformación, folletos advirtiendo sobre armas chinas de baja calidad, transmisiones de radio afirmando que el metal de las armas chinas era frágil, estudios falsos de pernos agrietados y cañones reventados, para que los norvietnamitas dudaran de su proveedor y temieran a su equipo. No se trataba de matar a decenas de soldados, se trataba de sembrar paranoia, y funcionó, al menos por un tiempo. Hay reportes de combatientes del Viet Cong encontrados muertos con los rifles destrozados en sus manos. Pero el proyecto Eldest Son tenía una falla fatal. Permaneció en secreto hasta que dejó de estarlo. La prensa filtró todo el asunto. El enemigo se enteró y la operación perdió valor. La munición saboteada no es el único truco sucio en la historia militar. Si retrocedes aún más, hasta la Guerra Civil estadounidense, encuentras un arma tan simple y tan astuta que apenas parece real: el torpedo de carbón. La Confederación estaba sitiada. Los barcos de la Unión estaban estrangulando los puertos del sur en un enorme bloqueo conocido como el Plan Anaconda. El sur no tenía mucho dinero, no tenía mucha industria, pero sí tenía un espía con una imaginación retorcida: Thomas Edgeworth Courtney. La idea de Courtney era casi elegante. Toma un proyectil de artillería hueco, vuélvelo a fundir para que parezca un trozo de carbón común y corriente. Llénalo de pólvora, séllalo con cera y alquitrán. Ahora tienes una bomba que parece exactamente combustible. Desliza uno de estos trozos de carbón en la pila de carbón de un barco de la Unión, y tarde o temprano alguien lo echará a la caldera. Y luego, ¡boom! Humo negro, hierro destrozado, una máquina de vapor haciéndose pedazos después de la explosión. La Confederación fabricó un lote de estos torpedos en 1864, pero luego, mala suerte, un agente confederado que llevaba los planos fue capturado. La Unión reforzó la seguridad en sus depósitos de combustible. Aún así, algunos de esos fragmentos falsos pudieron colarse y quizá nunca lo sepamos. Las locomotoras de vapor explotaban a menudo en 1860, ya que las calderas eran peligrosas, el mantenimiento irregular, y era común que cualquier barco explotara sin sorprender a nadie. Pero dos incidentes sospechosos destacan. El USS Shenango explotó durante su viaje inaugural en 1864, matando a 30 marineros. Ese año, el barco de tropas de la Unión Greyhound tuvo una explosión de caldera que obligó a la tripulación a abandonarlo, justo después de que arrestaran a 6 civiles a bordo por comportamiento sospechoso. ¿Eran esos torpedos de carbón? Tal vez no, pero el momento es interesante. Y eso es lo curioso de armas como estas. Explosivos ocultos, cartuchos preparados, carbón explosivo. No solo dañan al enemigo, también influyen en su mente. Cuando empiezas a preguntarte si la próxima bala, cargador o pala de carbón podrían explotarte en la cara, dejas de confiar en tu propio equipo. Dudas, te lo piensas 2 veces, y en la guerra, dudar puede ser mortal, lo que nos lleva de vuelta a esos soldados soviéticos y su olla de balas hirviendo. Las personas actúan raro bajo estrés. Ya lo sabes, pero de vez en cuando escuchas algo tan raro, tan desconcertante, que tienes que detenerte y preguntar: espera, ¿por qué alguien haría eso? Bueno, aquí está el remate. Su plan nunca funcionó, ni siquiera un poco. La munición moderna es increíblemente resistente. El casquillo está sellado. El agua no se filtra. Los fulminantes ya no usan químicos viejos ni frágiles. Hervirlos no les afecta. Este truco habría funcionado en el siglo XIX, cuando los fulminantes usaban fulminato de mercurio. Si los hervías, se descomponían, pero con la munición del siglo XX, olvídalo. Así que, mientras los confederados hacían explotar calderas con carbón falso y el SOG operaba en Vietnam convirtiendo rifles en granadas de mano, los soviéticos en Afganistán solo hacían sopa caliente con balas. Estos trucos no ganaron guerras ni cambiaron la estrategia, pero dejaron huella y algo de paranoia. Porque a veces, el arma más aterradora en el campo de batalla no es el rifle que tienes en tus manos, sino la duda en tu cabeza sobre si es seguro o no apretar el gatillo.